Que Dios nos permita estar aquí, amén. Es una gran bendición, ¿verdad? Si gusta acompañarme, hermanos, abriendo su Biblia, vamos a comenzar con la lectura de las Escrituras. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Esta sección la comenzamos hace 15 días a predicar, ¿verdad? Hicimos una pequeña pausa la semana pasada por la celebración del Día del Niño y la dedicación de nuestra pequeña y recién hermana Sophie, ¿verdad? Y a la cual agradecemos a Dios que nos haya permitido estar en ese día, amén. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios que dice en Mateo 7:20 al 23, 7:21 al 23, dice, a los que por alguna razón no tienen Biblia ya lo pueden seguir ahí en la pantalla, hermanos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, es muy fuerte, y Jesús dice, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. La Reina Valera dice, hacedores de maldad. Gente que practicaba la maldad, hermanos, que por fuera tenían una apariencia muy religiosa, muy piadosa, pero que definitivamente en su interior no tenían ese precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo morando en sus vidas. Esa es la razón por la cual Jesucristo no los conoce. Es la razón por la cual Él les dice hacedores de maldad. Hermanos, el texto en el que nosotros comenzamos a hablar en esta sección, tratando de recapitulizar, hermanos, lo que hemos visto hasta este momento, sobre el versículo 21, donde Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras, hermanos, deberían de hacer eco dentro de nuestros corazones, no solamente hoy, ¿verdad? Sino hacer un eco en nuestra diaria manera de vivir, hermanos. La semana antepasada vimos que no es cuestión de palabras. Ese fue el título de nuestro sermón hace 15 días. No es cuestión de palabras. Es decir, nadie, hermanos, nadie entrará al reino de los cielos por su sola profesión de fe. Es decir, podemos mencionar a Jesucristo con nuestros labios, aún decirle Señor, Señor, como estas personas que lo harán cuando estén en el día final, en el día del juicio delante de Jesucristo, le repetirán constantemente, Señor, Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Esto no es lo que nos hace partícipes del reino de los cielos. Ahora es muy interesante, hermanos, a forma de recordarles que ellos usan por la palabra Señor, en el griego es el kurios, ¿verdad? Estas personas reconocían la deidad de Jesucristo. Esa es la palabra designada al señorío y deidad de Jesucristo. Esta palabra no era usada para reconocer el rango de un militar o de un mandatario como los presidentes, que también se les puede llamar señores, pero no, hermanos. La palabra que ellos están utilizando es el kurios, que están reconociendo que Jesucristo es Dios. Están reconociendo su deidad. Así es que esa es la palabra designada para conocer a Jesús como Dios y Señor de nuestras vidas. Y lo curioso que nosotros vemos es que ellos la mencionan 2 veces en el versículo 21. Pero, hermanos, un vistazo a los evangelios nos dice que reconocer a Jesús como Dios no es una evidencia de ser verdaderamente salvo. Escucha lo que Lucas capítulo 4 versículo 41 dice. Esto es un momento donde Jesucristo estaba entre el pueblo de Dios, no solamente enseñando, predicando, sino que estaba ayudando a la gente, estaba sanando a la gente y haciendo maravillas en medio de ellos. Así es que Lucas 4:41 dice, también de muchos salían demonios, gritando y diciendo,
Tú eres el Hijo de Dios. Estos son los demonios, hermano, no son las personas. Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Sabían que Él era el Cristo. ¿Quiénes? Los demonios, hermanos. Eso definitivamente no los hacía salvos, hermanos. Y si los demonios no pueden ser salvos por reconocer y decir que Jesucristo es Dios, hermanos, tampoco lo puede hacer el hombre, hermanos. No somos salvos por pronunciar su nombre. Es decir, se puede reconocer a Jesús y profesarlo con los labios, adorarlo, predicarlo. Y aún así, hermanos, aún así es posible no tenerlo en el corazón. Por lo menos eso es lo que dice Isaías, quien profetizó acerca de esto 700 años antes de Cristo. En el capítulo 29, versículo 13 de Isaías, dice: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras. Otra versión dice de labios. Dice, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Jesucristo también mencionó en Mateo 15:8 este mismo pasaje de Isaías. Hermanos, la semana antepasada nosotros concluimos que no es cuestión de palabras. No es cuestión de palabras, sino del que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dijo Jesucristo. No es cuestión de palabras, sino del que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, nadie entra al reino de los cielos solo por reconocer la deidad de Cristo y adorarle, y ni aún por ser celoso de su nombre, hermanos. Son los que obedecen la voluntad del Padre los que en verdad han sido salvos. No serán, han sido salvos. Es decir, se puede tener a Jesús en los labios todo el tiempo y aún así no ser convertido, hermanos. Aún así no ser convertido. Y a veces, hermanos, la gente no entiende que la fe y la obediencia no están divorciados. Hay gente, hermanos, que se conforman solo con el hecho de tener a Jesús en sus labios.